con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. 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 Nos sentamos, hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Damos gracias al Señor por este su día santo. Bienvenidos a la casa del Señor. Como cada domingo ofrecemos esta santa comunión al Señor para alabanza y gloria de su santo nombre, y por supuesto en acción de gracias por todos los beneficios que hemos recibido de su mano. La ofrecemos también al Señor en oración y súplica por toda su santa iglesia y sus ministros fieles en cada lugar, especialmente por los hermanos perseguidos y necesitados. Esta semana nos acordamos especialmente de los hermanos en Myanmar, en Siria, en China y en Filipinas. Oramos también por todos nuestros hermanos mayores y en aflicción. Especialmente oramos por el hermano Andrés, allí en Perú, que está bastante mal en un hospital. También acordémonos en oración por los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos, tanto aquí en España como en otros países, para que cumplan su tarea con temor de Dios. Finalmente, acordémonos también en nuestras súplicas por aquellos hermanos que han partido a la presencia del Señor. Y este domingo especialmente nos acordamos de Reinaldo Ojeda. Bien, hermanos, hoy es el domingo de quincuagésima, es decir, es el domingo previo ya al inicio de la Cuaresma, ¿no? De quincuagésima es porque estamos como a 50 días del inicio, de la Pascua ya, ¿eh? Pero ya este miércoles que viene es miércoles de ceniza, es decir, el inicio de la Cuaresma de este año, por lo cual entre semana, el día miércoles, tendremos nosotros la celebración de la Divina Liturgia, igualmente por la tarde a las 20:30, a las 8:30 de la tarde de la noche, y a mediodía, a las 2:30, tendremos la oración intermedia y la letanía, que la haremos como siempre conectados a través del internet. Bien, eso como anuncios, y ahora vamos a acercarnos a la palabra de Dios en la lectura del Evangelio que hemos hecho esta mañana. Recordemos que ya desde el domingo pasado, y ya finalizando este tiempo ordinario antes del inicio del tiempo de la Cuaresma, nos hemos acercado a ese momento tan importante del Señor, cuando Él sube a ese monte alto y desde allí predica lo que nosotros conocemos como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Esta imagen de Cristo subiendo a este monte santo, y desde arriba
proclamar su doctrina como la nueva ley, sin duda alguna, es la forma en la que Mateo, que se está dirigiendo en su evangelio especialmente a los judíos, es decir, a los conversos que venían del mundo judío, nos está mostrando a Cristo como el nuevo Moisés, como aquel que verdaderamente trae la plenitud de la ley de Dios. Así como Moisés subió al monte y tuvo el encuentro allí con el Señor y trajo las tablas de la ley y trajo la ley al pueblo, es ahora Cristo, como Jesucristo, como el Mesías. Él es el profeta prometido desde Moisés, el que venía a hacer ese nuevo y definitivo Moisés, el que traía verdaderamente esa ley de Dios. Y el Señor inaugura aquí su ministerio, como vemos en el Evangelio de Mateo, a través de este sermón, de este poderoso sermón, donde Él está realmente estableciendo los parámetros de la ley de la nueva alianza. Así como la antigua alianza tuvo su ley, la nueva alianza, la alianza nueva y eterna que se hace en Cristo, como el Cordero de Dios y como el sumo sacerdote, en Él se celebra esta alianza con una nueva ley, que no es una ley diferente en cuanto a la esencia de la del Antiguo Testamento, como estamos viendo en estos pasajes. Realmente Dios es inmutable y la ley que refleja su voluntad y su santidad es igual de inmutable que Dios. Pero en esta nueva alianza, esa ley se da de una forma especial en los corazones de aquellos que reciben a Cristo. Y eso es un poco de lo que el Evangelio nos lleva a meditar en estos domingos, ¿bien? Así que simplemente recordando, ¿no? El Señor ha hablado de las bienaventuranzas y después de ello nos ha hablado de la relación que Él tiene con la ley. Y Él ha dicho en el versículo 17, estamos en Mateo 5, versículo 17, Él dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y ya hemos visto que el verbo que utiliza allí el Señor de cumplir, plero, es llevar a su plenitud, llevar a su total cumplimiento, a su perfección, a lo que es completo y perfecto, ¿no? La ley. Jesús no ha venido a quitar la ley, Jesús ha venido a llevarla a su sentido pleno, a cumplirla a Él en su propia vida de forma perfecta y plena, y a enseñarnos a nosotros, sus discípulos, cuál es el sentido y la plenitud de la ley para dárnosla, para que nosotros experimentemos esa plenitud de la ley en nuestra vida. Por eso el Señor dice: por tanto os digo, versículo 20, que si vuestra justicia, le está diciendo a sus discípulos, no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesús da una advertencia a sus discípulos. Sus discípulos deben poseer una justicia que es superior a la justicia que tenían los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? Ellos en apariencia eran altamente justos. Y esto lo vemos una y otra vez en los encuentros que tiene y las controversias que tiene el Señor con los fariseos y con los escribas. Ellos tenían una justicia, o la mayoría de ellos, que era exterior y ritual. Ellos cumplían todos esos aspectos externos de la ley y cumplían la ley, digamos, de esa forma ceremonial, ritual y todo lo que tenía que ver con lo externo y las apariencias. Pero Jesús una y otra vez le dice a sus discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús les advierte a los discípulos en varios momentos, y a los mismos fariseos, ¿no? Les dice: por eso dijo Isaías que este pueblo de boca, de labios, me alaba, pero sus corazones están lejos de mí. Jesús está advirtiendo una y otra vez contra esa justicia que es externa, contra la religiosidad que solamente se queda en las formas y finalmente se convierte en justicia propia. ¿Qué significa esto? Que estos religiosos fariseos estaban confiando
en todos sus esfuerzos religiosos, en todo lo exterior de la expresión de su religiosidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Eran corazones que no habían sido transformados por la gracia. Recordemos la historia del publicano y del fariseo cuando están orando en el templo. Vemos allí al fariseo que está dando gracias a Dios porque no es igual que los pecadores. Ese fariseo está lleno de orgullo, él se considera bueno en sí mismo, suficiente en sí mismo, él no encuentra en él fallo ni necesidad de conversión, él cree que ya está en sí mismo suficiente para alcanzar, digamos así, el estándar de Dios. Pero el publicano, al contrario, ni siquiera alzaba el rostro y simplemente se humillaba delante de Dios y decía: sé propicio a mí, Señor, porque soy un pecador. En ese pasaje Lucas nos dice que el fariseo oraba consigo mismo, es decir, su orgullo era tan grande que su oración no atravesaba, no salía de ese lugar. Él oraba hacia sí mismo. Dios no escucha esas oraciones que están llenas de orgullo, que están llenas de autosuficiencia y que están llenas simplemente de un corazón que cree que tiene todo lo que necesita. Ese es el corazón que no admite Dios. Y eso es de lo que Jesús está hablando. Esa era la forma de la justicia externa que tenían muchos de los fariseos, que podían tener una vida moral y podían tener una vida que ante las apariencias humanas iba bien. Pero el problema estaba en su corazón. No tenían un corazón verdaderamente transformado ni entregado al Señor. Por esa razón no recibieron a Cristo. Por esa razón no reconocieron que Jesús era de verdad el Cristo. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos tener una justicia mayor. ¿Cómo podemos tener una justicia mayor? Pues simplemente recibiéndola de parte de Cristo. No es una justicia propia como la que querían los fariseos. Es una justicia que nosotros necesitamos y es una justicia que nos tiene que ser dada por Dios. Por eso en el Nuevo Testamento San Pablo enfatiza tanto en que necesitamos ser justificados. Justificados. Nosotros necesitamos recibir una justicia que no tenemos. Y en eso se basa realmente el corazón del Evangelio y de la salvación. ¿Cómo podemos recibir una justicia que nosotros no tenemos? En ese sentido del Nuevo Testamento, la palabra justicia y justificación se pueden entender también en un sentido amplio. En un sentido, la justificación es ser aceptos delante de Dios, ser perdonados y redimidos, ser reconciliados con Dios, porque estamos en deuda con Él por nuestro pecado y Cristo ha muerto en la cruz, justamente para reconciliarnos, para pagar nuestra deuda y hacernos aceptos delante de Dios. Pero en otro sentido también nosotros necesitamos una justicia que nos transforme. San Pablo dice también en Romanos que Cristo nos da la justicia que vivifica o que da vida. Es decir, la obra de la salvación que tenemos en Cristo no solamente es para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos y hacernos aceptos, sino también para transformarnos. Por esa razón, San Pablo mismo en Corintios dice claramente que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo mismo nos es hecho justicia porque nos restaura la comunión con Dios, pero también porque nos hace justos, nos transforma. El Espíritu Santo nos renueva y por eso San Pablo puede decir también en Efesios a los cristianos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el nuevo hombre, el que es creado según Dios cuando venimos a Cristo y somos unidos y revestidos de Cristo, venimos a Cristo con fe, con arrepentimiento y somos revestidos en el bautismo de Cristo. Ahora nosotros
poseemos una justicia que no es nuestra. Somos revestidos de Cristo, es decir, es la justicia de Cristo, no solo por nosotros muriendo en nuestro lugar, sino que es la justicia de Cristo en nosotros por la obra del Espíritu. Y ahora ya no se trata de justicia propia. Ya no se trata de tu propio esfuerzo humano intentando alcanzar la salvación cuando lo que necesitas es ser reconciliado. Ahora se trata de la justicia de Cristo en ti. Es Cristo formado en nosotros, Cristo manifestado en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. Esa es la justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Pero esa justicia que nos ha reconciliado y que nos ha transformado es una justicia que tiene que manifestarse en nuestra vida y no lo va a hacer sin nuestra cooperación. Nosotros tenemos que crecer en la gracia, por eso aquí San Pablo está diciendo vestíos del nuevo hombre y despojaos del viejo. Esta es una responsabilidad que tenemos nosotros movidos por la gracia, capacitados por la gracia, pero que involucra nuestra voluntad, el ejercicio libre de nuestra voluntad, en que nosotros renunciemos más y más al viejo hombre, al pecado, y crezcamos en la justicia y en la santidad que se nos ha dado en Cristo. Entonces ya no es justicia propia, pero es una justicia que está relacionada también con nuestro esfuerzo, con nuestra cooperación en la gracia, con el Espíritu Santo. Entonces Jesús no está, por supuesto, en contra de la ley, como claramente lo está diciendo. San Pablo tampoco está en contra de la ley. Algunos quieren interpretar a San Pablo como si fuera un antinomiano, ¿no? Que estuviese en contra de la ley. No, San Pablo está predicando en contra del sistema legal del Antiguo Testamento como medio de salvación. Esa es la controversia de Pablo contra aquellos judíos que querían todavía anclarse en el sistema de la ley del Antiguo Testamento y no solamente en Cristo, que ha traído la nueva alianza y la nueva ley. Esa es la controversia de San Pablo. Pablo no está hablando en contra de las buenas obras, él está hablando en contra de las obras de la ley judía para reconciliar al hombre. Ahora estamos en el nuevo pacto y es la nueva alianza por la fe en Cristo la que realmente nos justifica y nos reconcilia. De hecho, San Pablo dice esto en la primera carta a los Corintios, cuando él predica el Evangelio a todo tipo de personas. Él dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Se está refiriendo a la ley del antiguo pacto. Aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, a los paganos, como si yo estuviera sin ley, dice. Me he hecho a los paganos como si yo estuviera sin ley. Y ahora dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, San Pablo mismo dice que él, como cristiano, no está sin ley. Repetimos, la ley de Dios, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, es el corazón de la voluntad de Dios. Y San Pablo dice, yo no estoy sin ley como cristiano, no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, la ley de Dios simplemente ha llegado a su plenitud en Cristo. Y por eso la iglesia hoy no está sin ley. La iglesia está en la nueva alianza, en el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Esa ley que viene con la nueva alianza es la ley plena de la caridad, del amor. Es cuando Jesús resume los mandamientos en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo en su propia vida, en el ejercicio de su propia vida y de su doctrina y de su obra en la cruz, ha manifestado y ha traído la plenitud de la ley de Dios, que no es otra cosa que el amor, la entrega
de uno mismo hasta el final. La entrega de Cristo en obediencia al Padre, amarás a Dios sobre todas las cosas, su entrega en obediencia absoluta al Padre y su entrega por nosotros, por amor a nosotros. No hay mayor amor que aquel que entrega su vida por sus amigos. Entonces Jesús en su vida ejerce y cumple plenamente lo que la ley demanda en la caridad. Y ahora Jesús nos da su Espíritu y da a la Iglesia el don del Espíritu Santo, que es la novedad de la nueva alianza. San Pablo dice también en Gálatas, ¿no?, que si la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, Gálatas 3, que si la ley pudiera vivificar, ciertamente la justicia sería por la ley. ¿Cuál era el problema de la ley de la antigua alianza? Que no estaba el Espíritu Santo derramado como lo está ahora. Y el Espíritu Santo no nos transformaba, no nos daba vida. La ley del Antiguo Testamento no daba vida. Pero en Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, es la ley de Cristo que viene por el Espíritu. Y se vuelve la ley del Espíritu de verdad, como dice San Pablo en Romanos 8. Estoy mencionando mucho a San Pablo, pero es que él trata profundamente este tema. Entonces, la ley de la nueva alianza, esa ley de Cristo, y asimismo le llama Pablo, Santiago también le llama la ley regia o real, o la ley de la libertad, ¿verdad? Se refiere a la ley de Cristo, que ya no es una ley en tablas de piedra, es una ley escrita en los corazones por el Espíritu Santo, como lo había prometido el Señor en Ezequiel, lo había prometido claramente, y también en Joel. Toda la promesa de la nueva alianza en el Antiguo Testamento está relacionada con que Dios escribe su ley en los corazones. Dios transforma los corazones y los hace obedientes porque hay un cambio esencial en el corazón, hay un cambio ontológico en la persona. Esa es la nueva alianza, esa es la nueva ley de Cristo. Entonces, la nueva ley y la ley antigua realmente en esencia son la misma porque es la voluntad de Dios. La diferencia es que ahora tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, trayendo la justicia de Cristo a nuestra vida. Y por eso vamos a ver ahora algunos ejemplos que pone Jesús de cómo se debe vivir la dinámica de la nueva ley, porque de eso se trata ahora lo que continúa en este pasaje. Jesús empieza a poner ejemplos prácticos de cómo debe el discípulo de Cristo vivir en este mundo. Y él va una vez más a llevar la antigua ley o ejemplos prácticos de la antigua ley a la plenitud que debe llegar por la obra de la caridad, por la obra del Espíritu. Lo va a llevar a su sentido pleno. Entonces Jesús dice, versículo 21, y nos va a hablar acerca de la ira. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Fijaos la dinámica que empieza a utilizar el Señor aquí. Él hace referencia a algunos mandamientos o prescripciones que estaban en la antigua alianza dentro de los mandamientos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sabemos que este es un mandamiento que está dentro de los 10 del decálogo, del corazón de la ley de Dios. Y efectivamente ese mandamiento está allí. Pero ahora, ¿qué hace Jesús? Fijaos, versículo 22, pero yo os digo. Y antes de entrar un poco en detalle, la pregunta es, ¿quién puede atreverse a decir esto? Estamos hablando de la ley de Dios, del decálogo, de la parte más sagrada de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿A qué profeta hemos visto hacer una cosa así? ¿A cuál de los grandes patriarcas hemos visto hacer algo así? Como decir, Dios dijo esto, ¿no?, en los mandamientos,
pero yo os digo. Wow. Realmente esta es una de las evidencias más grandes de la divinidad de Jesús, que nos está mostrando claramente que Él es Dios, esta es su ley, y el Señor nos está explicando su ley. Aquí el Señor no está cambiando la ley. Aquí el Señor nos está explicando y, repito, nos está enseñando la plenitud, el sentido pleno y correcto de esa ley que se dio en el Antiguo Testamento. La ley era no matarás y pues se había tomado solamente de forma externa, ¿no? De matar físicamente a alguien, de consumar esa obra de un asesinato hacia una persona, ¿no? Porque no se refiere al asesinato de una persona, a eso se refiere este mandamiento. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, fijaos, algunos quieren pensar que el Nuevo Testamento y la Nueva Alianza ha diluido las cosas, lo ha hecho todo más sencillo. Cuidado, los mandamientos de Cristo son más profundos y Cristo está magnificando la ley, no la está disminuyendo, al contrario, la está magnificando. Jesús lo está poniendo el listón más alto. Él dice, no solamente se trata de lo físico, no solamente se trata ya de ejecutar el acto físicamente, de matar a alguien, se trata del corazón. Repito, la nueva ley está ligada al corazón y a la transformación del corazón y a entender que el pecado procede del corazón y librar la batalla en el corazón. Cualquiera que se enoje ya es culpable de juicio. Y cualquiera que insulte al hermano, que le diga necio, que le diga fatuo, estas son palabras fuertes en el idioma original, son realmente sentimientos de odio, de desprecio, de aborrecimiento duros, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, cualquiera que verdaderamente hacia su hermano se exprese con este odio, con este desprecio, maltrate de esa manera, ya está expuesto al juicio. No hace falta que lo mate físicamente. Jesús está yendo al corazón del problema. El asesinato físico, ¿no?, que ya es la máxima expresión de este pecado, nace en el corazón, por supuesto, en el odio, en el desprecio, en el aborrecimiento. Y Jesús está diciendo, ya en el corazón nace esto. Y la ley del Evangelio va al corazón, a examinar nuestro corazón y no dejar que el odio y la maldad ya nazcan allí, sino que por la gracia de Dios podamos nosotros rechazar estas cosas y amar, que es a donde Jesús apunta. Entonces, allí Jesús advierte, ¿no? Si vienes a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, primero reconcíliate antes de venir a adorar a Dios, es lo que está diciendo Jesús. Por eso en la liturgia de la Iglesia siempre tenemos la paz, el ósculo santo, antes de acercarnos a la Eucaristía, a la mesa del Señor, porque tenemos que estar en paz con nuestros hermanos antes de partir el pan juntos y de ofrecer al Señor nuestro sacrificio de alabanza. Entonces, hermanos, esa es la actitud cristiana y es lo que Jesús está enseñando, ir al corazón. Luego el Señor sigue, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez Jesús repite el mismo patrón. Está también en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Pero otra vez Jesús no se limita a la manifestación física de este pecado, que ya sería la consumación física de un adulterio. Jesús otra vez va hacia el corazón del mandamiento. Y el corazón del mandamiento no está solo en la consumación del acto físico, sino en los ojos y en la mente. Jesús dice, pero yo os digo, otra vez, Jesús está aquí como Dios mismo diciendo, esto es lo que yo quiero decir con mi ley. Hay que ir al corazón. Cualquiera que mira a una mujer, y aquí Jesús se refiere a una mujer porque está hablando en ese contexto en el que los hombres fácilmente acusaban a la mujer para divorciarse de estas cosas. Pero esto, por supuesto, toca a hombres y mujeres. Cualquiera que mira a otra persona para codiciarla, ¿no? Fijaos, este pecado nace también en el corazón
cuando nuestra voluntad entra en juego, ¿no? Cuando miras a alguien y hay un ejercicio de tu voluntad para codiciar a esa persona. Esa codicia puede ser una codicia lasciva, ¿no? Que suele ser mucho el caso de los varones, pero también puede ser una codicia emocional y romántica, como la que a veces tienen las mujeres. Pero al fin y al cabo es codiciar a alguien que no te pertenece, ¿verdad? Entonces, ese pecado está claramente expuesto por Jesús, no solo como la consumación física, sino como el acto que se inicia en el corazón. Y Jesús nos muestra también la radicalidad de la lucha que debe tener el cristiano en la nueva ley contra los pecados. Y él dice, pues si tu ojo te es, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, ¿no? Porque es mejor perder uno de estos miembros, dice, que ir completo al infierno. Obviamente Jesús no nos está pidiendo, no nos está mandando mutilarnos literalmente. Otra vez, veamos que Jesús no está hablando de las cosas literales, está yendo al corazón de las cosas. Y lo que está diciendo aquí Jesús o nos está queriendo transmitir es la radicalidad que tiene que existir en nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Y en especial contra estos pecados de la carne que nos afectan especialmente por nuestra debilidad carnal, ¿no? Entonces debe haber una lucha radical y es lo que Jesús está diciendo, corta a veces con esas relaciones, con esas amistades, corta de cuajo con esos lugares que visitas, con esas personas con las que hablas, con esas situaciones en las que te metes, con las cosas que ves, corta radicalmente. Eso es lo que Jesús está diciendo. No que nos amputemos un miembro, pero nos está hablando de esa radicalidad evangélica que debemos tener bajo la nueva ley, ¿eh? Y que no nos quedemos solamente en la cascarita de fuera, que eso es lo que pasaba, repito, con los fariseos. Entonces, hermanos, veamos la profundidad de a dónde lleva el Señor las cosas, ¿eh? Un ejemplo más, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues este mandamiento no está en el Decálogo. De hecho, nos dice el mismo Señor que Moisés permitió el divorcio por causa de la dureza de los corazones, pero nunca fue la voluntad de Dios el divorcio, desde el Antiguo Testamento. Pero Dios lo dio como una excepción por causa de la dureza del corazón y del pecado humano. Pero fijaos, aún así, Jesús mismo deja claro que cualquiera que repudie a su mujer, ¿no?, y le dé esa carta de divorcio, ¿no?, a no ser por la única excepción que da el Señor, que es la fornicación, es decir, un adulterio, un pecado sexual fuerte que sea irremediable, ¿no?, por algo que sea realmente irremediable, a menos que sea por eso, se cae en adulterio, ¿eh? Y esto tiene especial importancia hoy en día, ¿no? Porque hoy en día mucha gente toma el matrimonio como algo que en cualquier momento se puede eliminar. Y la gente va al matrimonio pensando ya en la opción del divorcio, si es que algo no va bien. Cuidado, que Jesús nos está diciendo que el matrimonio crea un vínculo sagrado delante de Dios que no se rompe. No se rompe. Y hay solamente una situación muy concreta y que la Iglesia tiene que examinar para que ocurriese realmente algo así como un divorcio, ¿no? Pero fuera de eso, no. Y muchísima gente que cree que rompe un vínculo al romper un documento legal, ¿no?, o al hacer un trámite legal. Cuidado, porque se está incurriendo, como dice Jesús aquí, en pecado de adulterio, que es un pecado mortal, es un pecado de muerte, de condenación. Entonces, Jesús aquí una vez más está yendo al corazón del asunto, porque para los fariseos y los judíos era muy fácil despedir a la mujer. Ellos, bajo ese permiso que se había dado con Moisés, ellos
despedían a la mujer y se divorciaban por cualquier cosa, bajo cualquier excusa. No les gustaba cómo esa mujer pues hacía su labor de la casa, ¿no? O cómo preparaba la comida, los alimentos, o la forma en la que desempeñaba sus tareas dentro de la casa. Y cualquier excusa era válida para decir que despedían a esa mujer y le daban carta de divorcio, ¿no? Jesús está diciendo, cuidado, esto no es la voluntad de Dios, esto jamás ha sido el corazón de los mandamientos de Dios. Entonces, habían mandamientos del Antiguo Testamento mal entendidos, no entendidos en su plenitud. Jesús los está llevando a su entendimiento correcto. Y habían también otras interpretaciones y licencias que se habían tomado los judíos para pervertir el mandamiento de Dios, como era este caso. Pero Jesús nos está mostrando una vez más la nueva ley y cuál debe ser el entendimiento correcto de su palabra. Dice también el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús nos enseña también en esta nueva ley que nosotros no debemos hacer juramentos, porque no debe ser necesario hacer juramentos, es lo que dice Jesús, sino que por la obra de la gracia en nosotros, el cristiano, el discípulo de Cristo, debe tener palabra. Es decir, que cuando dice sí, eso es sí, y cuando dice no, eso es no. Y cuando al Señor se le promete algo o nos comprometemos delante del Señor a algo, se debe cumplir con la ayuda de la gracia. Entonces, fijaos, la demanda del Nuevo Testamento es mayor que la demanda del Antiguo Testamento. Y esa justicia se puede cumplir solamente unidos a Cristo con la obra del Espíritu Santo. Y va a terminar el Señor hablando acerca de nuestra relación con los que se constituyen nuestros enemigos, ¿no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que os hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, el Señor nos está diciendo en el Antiguo Testamento, efectivamente, estaba esta ley del ojo por ojo y el diente por diente, que no era una ley de venganza, era una ley de justicia y de equidad. Esa ley lo que quería decir era que si alguien te había a ti quitado algo o dañado en algo, pues lo que tenía que ser retribuido o lo que se tenía que cobrar tenía que ser proporcional a lo que se había quitado. Ese es el sentido de esa ley. No está hablando de la venganza. Pero Jesús está yendo mucho más allá, otra vez, está yendo al corazón del asunto. El Señor no está enfocándose en que tú estés exigiendo tus derechos. El Señor está diciendo, tú tienes que aprender a renunciar más bien a tus derechos por amor. A que no debes buscar las represalias y no debes vivir resistiéndote, sino más bien soportando por amor. Y con esto Jesús no nos está diciendo que nosotros vivamos tampoco bajo el abuso y bajo la maldad de otros, ¿no? Eso no significa, lo hemos visto en la vida de los mismos apóstoles, de San Pablo, que apela al César y todas estas cosas. No es tampoco que el cristiano no pueda defenderse de ninguna manera. Pero lo que está diciendo Jesús es que el cristiano no puede vivir una vida donde está todo el tiempo buscando la defensa de sus derechos y donde todo el tiempo está reclamando y quejándose, sino que el cristiano debe aprender a vivir también en mansedumbre y a renunciar a su orgullo y a renunciar a lo que él considera sus derechos muchas veces. Cristo está llevando, como digo otra vez, la ley a un sentido bastante pleno y del corazón, a vivir una vida humilde conforme a Cristo. Y así termina el Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Realmente
en el Antiguo Testamento no hay ningún mandamiento que diga que aborrezcas a tu enemigo. Sí está el mandamiento de amar a tu prójimo, pero el aborrecer a tu enemigo o era una perversión de los mismos judíos que habían deformado el mandamiento y lo habían trastocado y no lo habían dejado solamente en amar al prójimo, sino que también lo habían llevado a aborrecer al enemigo, o también esta expresión, aunque es fuerte, no significa aborrecer, sino que significa que no hay necesidad de amarles, ¿no? Como cuando Jesús dice, el que, el que no aborrece a su padre y a su madre, ¿no? Por causa de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Jesús no se está refiriendo a que odies a tu familia, sino a que Él tiene que ser el primer amor y que ellos no pueden ocupar ese lugar. Entonces, esta expresión puede referirse también a esto, ¿no? Entonces, Jesús está una vez más elevando esto. Jesús dice, no, no solamente tienes que amar a los que te aman, no solamente tienes que hacer el bien a los que te hacen el bien y te rodean. Los que están en la nueva ley, los que están bajo la ley de Cristo, que es la plenitud de la ley y del amor de Dios, tienen que comportarse como Dios mismo. ¿Cómo así? Amando a vuestros enemigos, bendiciendo a los que os persiguen, porque eso es lo que Jesús mismo hizo en su vida. Lo predicó en ese sermón y lo hizo en su vida. Él vivió una vida de entrega, de amor y de sacrificio hasta la cruz. Y estando en la cruz, Él mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el final, nuestro Señor Jesucristo oró por sus perseguidores y entregó su vida por todos los pecadores, porque Él fue crucificado por el pecado de todos nosotros. Todos nosotros somos culpables y somos en ese sentido verdugos de Cristo, porque por nuestro pecado el Señor tuvo que llegar a la cruz. Así que por eso el Señor dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hermanos, hemos dado una vista de águila, porque no podemos ahora detenernos en cada uno de estos aspectos de la ley, porque cada una da para un sermón, pero hemos dado una vista de águila, simplemente de este conjunto de palabras que da el Señor Jesús acerca del contraste de la antigua ley y la nueva ley, y vemos esa conclusión de que Cristo lo que hace es magnificarla, llevarla a su sentido pleno, llevarla al corazón, y es solamente, hemos dicho, por la obra del Espíritu Santo, que obra en nosotros, nos justifica, nos santifica, es por esa obra que nosotros podemos, auxiliados por esa gracia, esforzarnos y caminar en esa vida nueva. Pidámosle pues al Señor que nos llene más y más de esa justicia de Cristo, que podamos caminar en esa justicia y así alcanzar al final de nuestro camino pues la vida eterna como Él nos ha prometido. Que seamos, como dice San Pablo, hallados en Él, hallados en Cristo en aquel día, no en nuestra propia justicia que no vale para nada, sino que seamos hallados en su justicia que se manifiesta en nuestra vida. Que sea así por la gracia de Dios. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu, que nos mueva, nos disponga y nos guíe en ese camino. Como hemos leído en la primera lectura, el Señor ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Elijamos pues la vida, elijamos el camino de la vida. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.